Hoy vamos a trabajar sobre las sectas, el modo de intervenir en pacientes que están en sectas, y vamos a distinguir lo que tiene que ver con sectas de lo que tiene que ver con iglesias, agrupaciones, que pueden muy bien funcionar para un sujeto, pero que en algún momento hacen obstáculo con alguna cuestión ideológica. Y a partir de ahí es que me puse a pensar que nunca habíamos hablado de la técnica en relación a las sectas. Y ustedes saben siempre que nosotros aquí comentamos un poco una de las maneras en que es posible intervenir. Nunca hay una verdad única, revelada, ni una receta para todos los pacientes, de ninguna manera. Justamente en estos casos es cuando, con más razón, hay que maniobrar con mucho cuidado, mucho cuidado. Yo a lo largo de los años he tenido bastantes pacientes, desgraciadamente, ¿no?, que uno recibe a continuación de esas experiencias, y algunos que todavía estaban allí, y el desalojo de digamos, de esas agrupaciones es un trabajo arduo y de mucho, mucho cuidado. Así que bueno, por eso, hoy, en razón de algo que no tenía exactamente que ver con las sectas, pero sí, digamos, me hizo pensar en esto, ¿no? El caso de lo que ocurrió hoy es un paciente que me cuenta, es un paciente de hace varios años y, bueno, está cursando una enfermedad importante que requiere intervención médica y medicación. Y bueno, y parte de lo que hoy surge, muy novedoso, nunca había surgido este tema, bueno, es que a él, cada vez que tiene que tomar una pastilla, una o varias, digo, cualquier tipo de medicación, se le revuelve el estómago, no en términos literales, ¿sí?, se siente muy mal, se siente muy incómodo, le cuesta, hace como resistencia a tener que tomar la medicación, y por primera vez él se pregunta, hasta ahora veníamos hablando de otras cosas, pero hoy en particular, él relata que le empieza a hacer pregunta por qué no puede simplemente tomar las pastillas que tiene que tomar y proceder. Y entonces, cuando le pregunto exhaustivamente, ¿no?, por esto, él me empieza a contar que él se crió en una, digamos, asistiendo a podríamos llamar una clase de iglesia, un movimiento, muy lindo, muy fraternal, donde realmente, digamos, no había una autoridad que detentara el poder o el saber, o, digamos, ¿no? O sea, la verdad que todo lo que relata ha tenido muy buenos beneficios en cuanto al modo en que él se crió, a los ideales bueno, que se fueron armando, tienen mucho que ver con su modo de trabajo. Pero yo decía, hay algo acá que no alcanza con esto, ¿no? Entonces le pregunté muy, muy cuidadosamente por cada uno de los detalles, y entonces le pregunto por la ideología también que sostiene, ¿no? Y ahí me cuenta que sostienen la idea de un espíritu, ¿sí?, de una vida espiritual como lo más importante, y una vida, digamos, del cuerpo material que, bueno, tiene como ciertas bases que quieren establecerse en relación a las ciencias, entonces como que en ciertas vibraciones se forma como el cuerpo material. Bueno, y yo, en estos casos es muy importante que ustedes entren y entren a preguntar con toda lógica, a saber, a aprender sobre esto, porque esto está en los huesos de los pacientes, ¿sí?, está en el alma inscripto, ¿sí? Entonces, bueno, parte de ese relato, que es muy interesante y está muy bien, y le hizo muy bien durante mucho tiempo, pero no tiene como un final, en el sentido de que el cuerpo material es como una continuación de lo espiritual, lo importante es lo espiritual. Entonces, yo ahí empiezo a intervenir en orden a cómo piensan la decadencia física ligada, por ejemplo, a la vejez. Ya no ni siquiera una enfermedad, como en el caso de él, sino a la vejez. Y ahí
por primera vez empieza como a preguntarse, y dice, bueno, en realidad aquí sí estamos en un lío, me dice, porque yo nunca lo había pensado así. Claro, de alguna manera la preeminencia en una cuestión espiritual, donde el cuerpo sería como una continuación de eso, implica que el cuerpo, como parte de esta ideología, ¿no?, que sostienen, no debe ser perturbado con cuestiones artificiales, ¿sí? Entonces, tiene que seguir el camino que tiene que tener cualquier cuerpo, ¿no? Entonces ahí cuando voy escuchando esto lo voy llevando, uno podría decir, ¿no?, en el método socrático, ¿no?, que uno va llevando al extremo cada uno de los argumentos, y entonces, bueno, un cuerpo debería llegar a su punto culminante de desgaste por sí mismo. Entonces le pregunto yo por los analgésicos, por cuál es la posición, ¿no?, respecto a esto, y ahí empieza a surgir esta resistencia a tomar las pastillas, ¿no? Me dice, bueno, en realidad, si yo lo pienso, le pregunté cómo avejentaban los miembros, porque eso, a ver, es un movimiento de los años 40, es decir, es un movimiento que tiene muchos años, con gente muy mayor en este momento, y como les digo, no tiene nada de peligroso en cuanto a que, a ver, los miembros todos se medican, van al médico, hacen todo lo que tienen que hacer, pero sí hay como una crisis interna, ¿sí? Y esto me pareció muy interesante porque es lo que teníamos que, hoy, me pareció como que había que hablar de esto, ¿no? Por supuesto, en el caso de él... Decís, ¿no hay nada de peligroso en qué? ¿A dónde iba esa idea? Claro, que no hay nada de peligroso en el sentido que no es que dicen, bueno, a ver, claro, estar adentro de ese movimiento no es peligroso. ¿Por qué? Acá vamos, digamos, a la diferencia, ¿no?, con lo que son las sectas, que no hay castigo, ¿sí?, si uno incumple, digamos, ¿no? Porque no se trata de una verdad revelada que la bajan, ¿no?, bajo el signo de la obediencia a sus miembros, ¿sí? Por supuesto, están esos ideales, y esos ideales son los que hacen obstáculo para él a la hora de tomar su pastilla, y él decía, por ejemplo, yo siento que se me quiebra la integridad cuando tomo pastillas, pero es una enfermedad importante la que tiene. Entonces, ¿cómo intervenir ahí? Porque una posibilidad podría ser, bueno, si la integridad está puesta en cuestión por unas pastillas, ¿no?, la tentación, ¿cuál es ahí? Decir, bueno, entonces esa integridad no es tanta, no sé, digo, ahí, y ahí es del orden imaginario ofensivo. Entonces, la intervención, para mí, o por lo menos la que se me ocurrió en ese momento, fue, bueno, si la integridad está puesta en cuestión por unas pastillas, tal vez hay que revisar ese concepto de integridad, ¿sí? Rever esa idea de integridad que está sostenida desde esta concepción, ¿no?, de respetar el cuerpo tan solo como una continuidad espiritual que no debe ser perturbada por nada humano. Ahora bien, ¿qué sucede con otro tipo? Es porque ahí, como les digo, no hay castigo, ¿sí? No hay castigo. Uno, entiendo que él tiene cuestiones morales que se le arman, se le dificultan, pero no hay castigo de un otro. Pero esto me hizo pensar en el trabajo, que nunca habíamos hablado acerca del trabajo con pacientes cuando están en una secta, ¿sí? Cuando están como parte de una secta. Bueno, las consecuencias ni les digo, seguramente ustedes deben conocer gente, o digamos, o podrán encontrar testimonios en internet, es muy complicado cómo quedan después. Uno puede entender este concepto que se hizo en los años 70, que se decía el lavado de cerebro, ¿no? Que literalmente uno dice, ¿cómo van a lavarle a alguien el cerebro? Era como una frase que marcaba ese concepto casi como imposible de creer, ¿no? Que alguien pueda realmente cambiar tanto, ¿no? Pero en realidad, a ver, vamos a historizar un poquito. La idea de las sectas siempre ha estado en el género humano, siempre, ¿sí? Lo que pasa es que para ser considerado secta tiene que tener ciertas características,
que las vamos a trabajar ahora, para que ustedes puedan detectar, porque la búsqueda mística, la exploración mística, la búsqueda espiritual, no es per se peligrosa. Digamos, alguien puede legítimamente hacerse muchas preguntas y está muy bien. ¿Bien? El punto es cuando los líderes, primero cuando hay un líder que ofrece una idea de verdad, ¿no? De verdad absoluta. Y cuando esos seguidores tienen que ordenarse al líder o a su ideología, porque si no serán castigados. Allí radica la idea de la endogamia, ¿sí? Van a encontrar personas que inicialmente empezaron por una exploración mística. Esto empezó, empezó desde siempre, pero digamos en los años 70 hubo como una explosión de esto. Ustedes, lo que se llamó normalmente el New Age, ¿sí? La idea de la búsqueda espiritual, de la búsqueda de maestros, la idea de los líderes espirituales que progresivamente ubican a un sujeto en un camino de iluminación, pero que uno los tiene que seguir, ¿sí? Como les digo, tengan cuidado de no confundir una exploración espiritual, que está muy bien, con el tema de algo complicado para el sujeto o peligroso, porque lo peligroso es cuando los sujetos que tienen estructura perversa se ubican como líderes, y ahí es donde está la dificultad que tenemos los analistas y que tenemos que maniobrar con mucho cuidado, ¿sí? En estos casos, lo que tenemos que hacer es, cuando digamos, tenemos pacientes que están ya incluidos en un culto, o si de repente algunos de ustedes tienen pacientes que se empiezan a acercar a estas sectas, hay que estar con mucho cuidado porque tiene que ver con un punto de búsqueda en el afuera de respuestas que producen tanta angustia al sujeto que busca un padre, digamos, un padre, alguien que se promociona como quien les va a dar la respuesta en el camino, ¿sí? En ese camino hacia la iluminación. Cuando eso sucede, tienen que ver en qué momento si están en análisis, por ejemplo, bueno, por supuesto, fíjense en qué momento está, qué es lo que empezó a vacilar fantasmáticamente, ¿sí? Pero cuando ustedes tienen pacientes que ya están adentro de un culto o de una secta, es importante, por un lado, que el paciente no se sienta juzgado, porque lo que empieza a ocurrir cuando están adentro de las sectas es que progresivamente, cuando hay una relación que sí o sí termina siendo de poder, empieza promocionándose como una relación de exploración, de búsqueda, de respuestas espirituales, también ¿cómo se dice esto? Les inflan el narcisismo a los pacientes. Claro, rápidamente se activa el superyo igual por ese camino, ¿no? Exactamente, digamos, empieza una cuestión de yo te digo esta verdad a ti porque tú estás preparado para escucharla, no todos pueden escuchar esta verdad, y empieza un punto, un camino donde si el paciente está, alguna vez escuché la frase, digamos, está flojito de sostenes simbólicos, ¿sí? O está pasando situaciones, o ha pasado situaciones graves, puede perfectamente irse atrás de una búsqueda que por el camino de lo espiritual los va llevando. Entonces, una vez que los suman a su agrupación, ¿sí? Lo que empieza a ocurrir, y esto es que ahí uno comprende que se trata de sujetos perversos, los que cuando se portan así, uno ahí comprende y empieza a leer la estructura de ese otro, ¿no? Al que esos pacientes están
digamos, del cual hablan todo el tiempo, que son los maestros o así, estos maestros empiezan a juzgar la vida por fuera de la secta, ¿sí? Es decir, este es el paso siguiente. Primero es una invitación muy libre, qué maravilla, qué lindo que estés acá, acá vamos a compartir lo que estamos pensando. Después, progresivamente, empiezan a criticar al exterior, y esto ustedes lo van a ver en muchas personas que empiezan a dejar sus familias. Cuando dejan sus familias, se alejan, a ver, por supuesto que a veces hay situaciones graves que, por supuesto, preexistentes, siempre es, ¿sí? Pero empiezan a dejar las familias, los amigos, empiezan a sentir que nadie de afuera los entiende, que solamente los entiende la gente que está adentro de esos grupos. Y ahí ustedes pueden ver cómo se va constituyendo la cuestión endogámica, de la cual, a ver, solo una de las partes es lo que Freud dice en Psicología de las Masas, ¿sí? Solo una de las partes. Entonces, una vez que entran en estas agrupaciones o estos movimientos, si el analista, a veces por temor, queda tratando de sacarlos, ¿sí? Tratando de criticar a la gente adentro, fíjense que técnicamente, y esto es pura técnica, terminan en un lugar de espejo del maestro, ¿sí? De aquel que se promociona como maestro. Entonces el analista le dice, no, eso no es verdad. Y el maestro le está diciendo, no, el análisis, o no sé, o la vida que llevabas antes, todo eso está mal. Y entonces ahí quedan en un lugar de espejismo donde el sujeto se fragmenta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a nivel técnico. Ocurre muy a menudo, en formas pequeñas, no necesariamente en situaciones tan graves como hemos conocido, ¿no? A ver, yo recuerdo, yo tendría finales de la primaria, un día prender la televisión y ver lo que se llamó la masacre de Guyana. No sé si ustedes, que hay muchos de los que nos escuchan, que son muy jovencitos, como Ale también, y hay otros que tal vez son más cercanos a mi edad o más grandes, que van a recordar. No recuerdo, creo que no había nacido, pero Eras si una el público niña. quiere aportar. Sí. Ahí Mónica dice que sí. No te dejan sí, sola. Bien, sí, eso. Bueno, a ver, les cuento. Un buen día Dale. Nos levantamos los de esa generación, prendimos la televisión y vimos las filmaciones de kilómetros y kilómetros de helicópteros filmando kilómetros y kilómetros de cadáveres, ¿sí? Todas personas que se suicidaron por seguir a ese líder espiritual que les decía que el modo de llegar a la iluminación era purgar, y esto es muy importante, es por eso les digo, el lugar que se le da al cuerpo material, purgarse del cuerpo material para elevarse a la espiritualidad. Por eso les decía yo, en el camino de la espiritualidad, las cuestiones que ocurren en relación al cuerpo son muy graves. Van a encontrar en muchas sectas abusos sexuales, y estos que están probados, lo pueden buscar en internet. Justamente esas prácticas que dicen que el cuerpo material no importa, es el cuerpo más abusado. Los maltratos psíquicos, incluso las deprivaciones de sueño, para llegar a estados hipnoides que supuestamente son de mayor iluminación. Ustedes tienen que escuchar con mucho cuidado todas esas prácticas, ¿sí? En orden a poder no quedar en el lugar de la crítica, sino de entrar junto con el paciente y desde ese adentro hacerlos pensar. Hacerlos pensar que, por ejemplo, si la búsqueda de la iluminación tendría que ver con los equilibrios, con una omnicomprensión, si es que eso fuera posible, del otro,
eso nunca puede ser posible si se están quejando y criticando todo el tiempo. O no se puede estar en equilibrio con el cuerpo si se busca que se purgue el cuerpo, es decir, que desaparezca, o que se lastimen, o que se suiciden, o que comprenden, pero tienen que entrar en el discurso y desde ahí operar. A mí me ha pasado tener pacientes que dicen, sí, me contacté nuevamente con tal, que era un maestro, ¿no?, de una cierta época, y bueno, y estar muy felices de acercarse a ese maestro, y ahí uno dice, otra cosa que se van a dar cuenta si es o no, porque a veces hay gente que se promociona como maestro o maestra, ¿no?, líderes espirituales, mujeres, hombres, no importa, digamos, no importa el género, que lo hacen con su mejor buena intención y no transmiten cuestiones peligrosas, ¿sí? Por eso digo, es una cuestión de estar escuchando muy al detalle. Pero en estos casos, en los casos de las sectas, ustedes van a encontrar móviles siempre económicos atrás. Esas personas tienen que donar sus objetos materiales o tienen que trabajar para la comunidad. Y uno dice, pero ¿no era que se trataba del espíritu? ¿No se trataba de una comunión emocional, por ejemplo? ¿Por qué además hay que dar pruebas materiales si lo material no es tan importante? Esos son modos, son intervenciones, ¿sí?, que permiten cavar alguna grieta, ¿sí?, allí, pero desde dentro del mismo discurso. Es muy importante que el paciente no los sienta a ustedes como ubicados desde afuera. En el caso de esta paciente en particular, que bueno, retoma ese contacto con su maestro, yo la acompaño, digo, en las sesiones, ¿no?, en ese viaje, y desde adentro, las cosas que ese maestro le decía y que podían servir y funcionar, bienvenido sea, qué bien, pero cuando ese maestro empezaba a decir alguna cosita que uno veía que empezaba a ser del orden del castigo, que es esto, ¿no? Si no les obedecen, los castigan, y los castigan de formas sutiles, porque si fuera muy, muy notorio, bueno, todo el mundo se daría cuenta y se iría. Los castigan de modos sutiles, no les hablan, ¿sí?, de repente ya no los tienen tan cerca, ponen personas que empiezan a tener otros favoritos, fíjense, a ofender ese narcisismo del cual los maestros se agarraron inicialmente para atraerlos, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno va despacito y con mucho cuidado, interviniendo, ¿sí?, para leer específicamente en qué lugares esas personas que se promocionan como líderes espirituales, ¿sí?, van en contra del lazo social, ¿sí?, y tienen un interés que supuestamente, ¿no?, si lo material no es importante, bueno, entonces, ¿por qué el interés material? ¿Sí? Me pareció muy importante hoy trabajar con ustedes esto, porque si bien en el caso de este paciente, que yo les contaba al principio, no se trata para nada de un movimiento sectario, digamos, que se oponía a la vida, ¿no?, a los cuidados, nada, pero sí que ese borde de no hay que perturbar el cuerpo con cuestiones que no sean espirituales, los alimentos podríamos decir espirituales sí, lo material, las intervenciones, todo eso artificial está mal visto. Esos son desbordes que tiene la formación ideológica, que ahí tienen que ir también con cuidado, pero no tienen a alguien castigador, no tienen a alguien que se quiere, digamos, quedar con dinero o influencias. A veces no se trata de dinero, lo que piden es más sutil. Por eso, porque muchas veces se habla de las sectas. Se representa el poder, ¿no? En contactos, en dinero, es poder. Exactamente. Entonces, estos
digamos, este tema de la verdad, el tema de la iluminación, el tema de que esto es solo para unos pocos, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué es para unos pocos? Si es bueno, ¿por qué no se da a todo el mundo? ¿No? Digo, es contrario a lo que dicen, ¿no? Y bueno, y la última cosa, como les decía, ¿no? Bueno, tanto el móvil económico y todo eso, como también la cuestión de los juicios, ¿no? Los juicios, las cuestiones ofensivas, el castigarlos con la lejanía corporal cuando no obedecen, todas esas pequeñas cosas son las que hay que estar con mucho cuidado. Y ahí uno saca, es decir, realmente los pacientes pueden, cuando uno va desde adentro acompañándolos, empiezan a ver el proceso. Uno empieza a decir, bueno, dentro de poco va a ver que va a pasar tal cosa, ¿no? Usted no le hizo caso, bueno, dentro de poco lo o la va a castigar con X cosas, ya veremos, ¿no? Y cuando eso se empieza a cumplir, los pacientes empiezan a ver, ¿sí?, que se trata de una realidad construida, esa escena digamos, de lo espiritual, ¿no? La última cosa que les digo, y aprovecho para decirles, es, Lacan habla de la búsqueda mística, ¿sí?, del misticismo, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Y eso lo vamos a trabajar en algún otro momento, pero no, por eso les digo, no es que toda búsqueda espiritual o mística es mala per se. Puede llegar a ser muy interesante la construcción que un paciente haga del concepto de padre o de su idea de crecer, o hay tantos significantes que van ahí pululando y que uno puede trabajar. Pero en Lacan, el misticismo, ¿sí?, en San Juan de la Cruz, tiene mucho que ver con lo real, con el registro real. Les digo, es como largo para tratarlo hoy, pero valoren cuando que los pacientes se sientan cómodos de hablar con ustedes, ¿sí?, de contarles todo, porque si se sienten un poco juzgados, entonces cae el sujeto supuesto saber y se pierden, ¿eh? Y realmente es muy complicado el trabajo con sectas, porque una vez que quedan atrapados ahí, uno lo escucha, ¿no?, en los testimonios, es muy grave lo que sucede. Y si bien nosotros trabajamos perversión en el 2020, y para aquellos que siguen los vivos, en el 2020 hay varios vivos que hicimos en relación a perversión, siempre vale la pena agregar esto de las sectas, porque es un funcionamiento en particular, digamos, en grupo, ¿sí?, en el cual muchos pacientes que a veces con trastornos narcisistas, ¿sí?, o histerias graves, caen en estas situaciones y con consecuencias severas. Sí, es mucho más frecuente de lo que uno cree, ¿no? No es que estamos hablando de algo que no nos va a llegar al consultorio, ¿no? Tal cual. Es muy común, desgraciadamente, ¿no? Hay un punto en que el neurótico tiene una parte muy ingenua. El neurótico, aún el neurótico que más se precia de ser no, que ya se las sabe todas, que a mí no me van a engañar, hay una parte donde el neurótico preserva su infancia, digamos, en los síntomas, en las marcas, en no poder dejar atrás, ¿no?, esas marcas infantiles, y es de eso de lo que se agarran muchas veces estos que se hacen llamar maestros. Así que bueno, espero que les sirva. Muchas gracias, Violén. Este fue un vivo al respecto de cómo intervenir con pacientes que están en sectas, por si recién llegaron, para que lo rebobinen y lo pongan desde el principio. No se olviden que nos pueden seguir en YouTube y escuchar en Spotify. Nos vemos el viernes que viene. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Adiós.